Usted puede enviarnos sus peticiones de oración por WhatsApp o escribiendo por el chat. Tenemos un día exclusivo para orar, que es los días viernes, pero no importa, podemos orar entre semana. La hermana Miriam está activa con su grupo de oración, así sea en línea, estamos orando unos por otros. Queremos saludarles a todos y quizás esta situación, ya llevamos abril, mayo, junio, 3 meses en esta situación, que no es fácil, pero quizás más adelante, quizás salgamos de esto rápido, pero cuando esto se alarga, esto entonces se vuelve una prueba de la fe. Esto se vuelve una situación en la cual se prueba lo que nosotros somos, lo que creemos. Como les he dicho, la fe no está en cuarentena. Mi oración no está en cuarentena. El diablo no está en cuarentena, para que usted sepa. Usted ve que todos los días roban y usted ve que todos los días hay violaciones y todo lo que pasa. El diablo no está en cuarentena. La iglesia no puede estar en cuarentena. Así que tenemos que buscar los medios para lograr que la palabra de Dios fluya y corra. Y en estos momentos es que se ve su fidelidad. Quiero compartirles que Dios nos ha dado a nosotros la victoria. En Cristo la Biblia dice que somos más que vencedores. Él nos ha hecho ganadores y más que vencedores. Hay una expresión en la Biblia que dice que de Él recibimos gracia sobre gracia. Y quiero relacionar esa expresión con la expresión que Pablo usa, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y me he puesto a pensar de dónde Pablo se motiva a decir esta expresión en Romanos capítulo 8. Él dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjese la expresión de Pablo en Romanos 8. Él dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero ¿en cuáles son todas estas cosas? Cuando Pablo dijo esta expresión, Pablo la dijo en caliente, es decir, no como en frío. Y nosotros podemos pensar que esta expresión la aplicamos hoy porque estamos en caliente. Quizás algunos no tengan trabajo, quizás algunos están en escasez y esto se vuelve una prueba para nosotros, y si nos infectamos de este virus, entonces también se vuelve una prueba. Ahí hemos estado orando por la hermana Mélida, que parece que se infectó de COVID, pero Dios la está sacando. Y mire esta oración de estas 2 niñas que nos pidieron que hiciéramos. Y entonces todo esto se vuelve una situación. Mire, Pablo dice en Romanos capítulo 8, pero ahorita vamos a leer, estoy haciendo mi introducción. Pablo dice: está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero en otra parte de Romanos 8, el versículo 18, Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces fíjense que Pablo está diciendo esto en caliente. Él dice aquí: antes, en todas estas cosas. ¿En cuáles? En las aflicciones del tiempo presente que Pablo está pasando. Pero fíjese esto, ese texto de Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y quiero que nosotros pensemos así en esta situación que vivimos, que las aflicciones que pasemos en el tiempo presente, sean de escasez, cualquier tipo de aflicción, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que tenemos que resistir y ser firmes. Estoy pensando en otra ilustración que la Biblia da, cuando dice la Biblia que la mujer, cuando está en los dolores de su alumbramiento, ella, sufriendo en los dolores de su alumbramiento, tiene esperanza
de que va a dar a luz un niño o una niña, y entonces ella se fortalece, pero luego que da a luz se le olvidan los dolores. Y yo creo que es así. Mientras estemos en el mundo, estamos como en dolores de parto. Pero cuando la gloria de Jesús se manifieste en nosotros, entonces ya se nos pasarán los dolores. Así que Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y es muy interesante que el apóstol Pablo en las otras cartas siempre ve al cristiano de esta manera. Por ejemplo, él dice así: doy gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Escuche esto. Pablo dice, 2 Corintios 2:14, que Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Siempre. La palabra siempre no es solamente un momento. Y en cualquier situación, siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Así que lo que vamos a hacer hoy es a proclamar la victoria de Cristo, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Pablo en otra parte dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 5, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así que nosotros, usted y yo, hemos sido enriquecidos en todas las cosas en Cristo Jesús. Escuche, podríamos gastar un tiempo hablando de las riquezas de la gloria de su gracia, de Jesús, de Dios Padre, para con nosotros en Cristo Jesús. Podríamos hablar, porque Pablo dice que en todas las cosas, espiritual, material, en todas las cosas, fuimos enriquecidos en Él. ¿Qué significa eso entonces? Que Pablo siempre nos ve a nosotros como victoriosos. Y mire esto, las aflicciones tienen la tendencia a producir en nosotros miedo e incertidumbre. Cuando uno está en aflicción, cuando uno está en fracaso, cuando una persona pierde su hogar, mire, hasta la fe se prueba. Cuando no tenemos que comer, cuando no hay caminos, cuando se cierran los caminos, llega el miedo y nos asalta a nosotros, y la incertidumbre, lo cual produce incredulidad en el ser humano. Y usted sabe, la incredulidad va contra la fe y echa todo abajo. Estoy pensando que pedirle a los pastores hacer un inventario de la gente que no volvió después que termine la cuarentena o después de que pase esto. Porque estoy pensando que algunas personas se van a quedar en el camino, pero creo que otros van a venir. Pero esta situación de incertidumbre que escuchamos, mire, estaba escuchando que día radio y todo, que el presidente, que no sé qué, que la corrupción, que los soldados, que todo, y que el COVID, que no sé qué, y que se cuide, y ahora estamos escuchando que otra vez van a generar en Bogotá una cuarentena total. Entonces eso produce incertidumbre y eso prueba la fe. Y eso como que tiende a movernos porque estamos que nos reventamos. Pero déjeme decirle, Pablo nos ve a nosotros en fe, porque estaba escuchando noticias y entonces pasé el radio a escuchar la emisora cristiana y le dije al que iba conmigo: voy a escuchar fe ahora, ya no voy a escuchar más incredulidad. Porque cuando escucho a los periodistas, cuando escucho a las personas hablar de la incredulidad, de todo lo que puede pasar, de 88,000 casos, de tantos muertos, de todo, entonces tiendo a llenarme de incredulidad. Pero si escucho fe, y entonces escucho las palabras de Dios que van a empezar a decirme a mí que Dios está conmigo, que Dios está con nosotros. Y quiero esta mañana, hablar de 4 verdades que nos hacen más que vencedores. Y vamos a leer Romanos capítulo 8, el versículo 28 al versículo 39. Vamos a leer esto rápido para no gastar mucho tiempo aquí. Entonces dice la palabra de Dios así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mire esta palabra, les compartí al comienzo la expresión de Pablo, que antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hay aquí por lo menos 4 verdades que nos ayudan a aprender cómo somos más que vencedores. Y vamos a la primera. Dice la Biblia aquí, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Este texto tradicional, Romanos 8:28, que todos lo sabemos, es uno de los textos que más me hace a mí vencedor, porque todas las cosas me ayudan a bien. Y usted debe repetirlo conmigo, todo me ayuda a bien. Así que aquí hay una verdad, y es esta: el que está en Cristo no pierde. Sea que le vaya bien o sea que le vaya mal, todo le ayuda a bien. La palabra todo significa todo, el bien y el mal. Decía el hermano Patricio, un día le escuché decir que aún el pecado mismo nos ayuda para bien, que no sabemos cómo es, decía el hermano Patricio, pero que todo nos ayuda bien, y yo creo igual. Todas las cosas nos ayudan a bien, todo en absoluto. Su escasez, su enfermedad, su situación, todo ayuda para bien. ¿Por qué razón? Porque estamos en Cristo, y el que está en Cristo no pierde. No tengo pierde aquí, porque Él es el poderoso y Él está conmigo. Ahora, somos entonces más que vencedor, y hay sobre nosotros gracia sobre gracia. Pero mire que esta palabra está, vamos a decir que está como condicionada a lo que termina con el versículo. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa esto? Mire, Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Dios nos llamó con el propósito de hacernos salvos. No hay otro propósito. Dios no lo salvó a usted para que se vuelva rico, sino que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados. Entonces usted tiene que tener claro en su mente que el propósito por el cual Dios lo llamó a la iglesia a usted es para salvación. A veces venimos a la iglesia por motivos equivocados, pero si usted viene por un motivo equivocado, listo, está bien, pero no conoce el verdadero motivo, usted pierde el tiempo. Entonces hay mucha gente que viene a las iglesias a veces a dar dinero, a veces viene a la iglesia a conseguir pareja, a dar dinero para tener una casa, pero ese no es el propósito de Dios, eso son añadiduras. El propósito de Dios es la salvación de su alma. Y entonces todas las cosas ayudarán a bien para cumplir el propósito de la salvación de su alma, que es para lo que Dios lo tiene, a usted lo llama a la iglesia. Mire que la Biblia dice en uno de los salmos, 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia de Jehová es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es esto. Nosotros mismos, la salvación no depende de nosotros, sino que la salvación está en las manos de Dios mismo. Tanto la ejecución como el proceso para culminar la salvación. Yo no soy, en mí no está, ya me habría descarriado,
pero el Espíritu Santo en mí, como un freno, como el freno en la boca de los caballos, me frena, me sostiene. Porque en mi carne me descarriaría. Por eso la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué significa eso entonces? Jehová cumplirá su propósito en mí. Y lo cumplirá en usted. Dios, a todos ustedes que están conectados y a los que no, Dios, los que son parte de la iglesia, Dios nos llamó con el propósito de hacernos salvos. Entonces Él dijo que usted no pierde, que todas las cosas le ayudan a bien. Si son las cosas buenas, con más veras le ayudan a bien, porque a todos nos gustan son las cosas buenas. Pero si son malas, también ayudan a bien. ¿Y cuál será el propósito de Dios? Él sabe. Imagínense que la Biblia dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, ni siquiera nosotros sabemos orar por nosotros mismos como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén, gloria a Dios. Él intercede por mí porque yo no sé. Su gracia hace que yo no pierda. Eso es lo que me hace a mí más que vencedor, que todas las cosas me ayudan a bien. Así que hermano, hermana, y usted amigo que me escucha, si usted viene a Cristo, Dios lo va a hacer a usted un más que vencedor. No va a tener usted pérdida en nada. Mire, cuando a uno le va mal, entonces la gente tiende a decirle a uno, uy, pero usted sí que es de malas. ¿Y qué responde uno? Ahí verá, eso es un dardo de fuego del maligno. Entonces yo saco mi escudo y digo, yo no soy ningún de malas. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y digo, pero aquí, mire que le fue mal, pero cayó una vez y le fue otra vez mal y ahora la cuarentena y usted quebrado. No, pero pobrecito usted, y usted evangélico. Entonces saco mi escudo y digo, todas las cosas me ayudan a bien. No sé si bien o si mal. Dios tiene el control. Yo no pierdo. Vamos al segundo punto. Entonces, en primer lugar, déjeme repetir, todas las cosas ayudan a bien. Yo no pierdo. Usted no pierde. Diga conmigo, no pierdo. Yo no pierdo, porque estoy en Cristo. Pero en segundo lugar, dice la Biblia aquí en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire esto, el segundo punto de mi sermón es este, es Emmanuel, Dios con nosotros. La Biblia dice que Dios está con nosotros y Pablo dice que si Dios está con nosotros, que si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? En segundo lugar, entonces, Dios está con nosotros. Dios es conmigo. En una ocasión que fui a donde los indígenas, le he contado esto a la iglesia, se lo voy a repetir hoy. Yo llevé un jeep y le puse en la parte delantera Dios con nosotros, Emmanuel. No le puse Emmanuel, le puse Dios con nosotros. Y yo saliendo de Puerto Gaitán, entonces me varé. Y la gente, sabe, en el pleno rayo del sol, eso es complicado porque no hay sombra y toca meterse detrás del carro, pero yo empecé a luchar, a ver cómo me desbaraba y cómo me desbaraba. Bueno, me desbaré, seguí. Otra vez me volví a varar y otra vez me volví a varar. Entonces los hermanos empezaron como a desesperarse y les dije, mire hermanos, mire, lean el aviso, decía Dios con nosotros. Y les dije, tenemos que defender ese aviso. Así que nadie aquí habla mal, porque empezó a generarse un espíritu de incredulidad. Le dije, no, Dios está con nosotros. Mire, nos enterramos ese día, llegamos a las 10 de la noche habiendo salido a las 4 de la mañana. Pero ¿sabe? Con gozo porque vimos la gloria de Dios. Nos dimos cuenta que Emmanuel con nosotros, nos dimos cuenta que Dios con nosotros. Ahora, quiero que nos fijemos esto. En Hechos 14, cuando los apóstoles hicieron un milagro, la gente decía que el espíritu de los dioses moraba con ellos. ¿Qué significa? La gente que no conocía a Dios decía, estos hombres tienen a Dios. Un Dios está con ellos. Ahora, yo quiero preguntar, ¿y nosotros? ¿Qué dirá la gente de nosotros? Era evidente
para la gente que un Dios, que no conocían ellos a Dios, entonces ellos decían que uno se llamaba Júpiter y el otro Mercurio, Pablo y Bernabé, ellos le ponían apodos porque ellos no conocían a Dios, pero era evidente que Dios estaba con ellos. Y la pregunta es, ¿Dios está con usted o no? Ahora, el Señor Jesús, en medio de la prueba de la cruz, dijo: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, dijo el Señor. Hablando con sus discípulos, Él les dijo: viene la hora en que cada uno cogerá por su lugar, seréis esparcidos y me dejaréis solo. Él dijo: pero no estoy solo, mas no estoy solo. Él dijo: el Padre está conmigo, Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Qué le quiero decir con esto? Pablo dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso hace a Pablo grande. Eso va a hacerlo a usted un hombre grande, una mujer grande. Es que usted entienda en fe y reciba que Dios está con usted. Que la culpa, todo lo que puede pasar, mire, a veces se genera en nosotros un sentimiento de culpa y de rechazo y pensamos que nadie nos ama y que no servimos para nada, pero eso hoy se rompe porque Dios nos ama, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros y Él está con nosotros. Dios está conmigo. Y Pablo dice: si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? No importa. Pablo dice que a él lo veían como ovejas de matadero. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y él dice: esta leve tribulación, esta tribulación que estamos pasando, pero él en medio de esa situación está diciendo: pero Dios está conmigo. Es eso, hermanos. Hay gente que no puede entender esto con claridad. Hay gente que le puede estar diciendo a usted: ¿y los cristianos les da COVID o no? Estaban presentando las familias, Gutiérrez tal, y pasó una familia y dijo: somos la familia COVID virus. Imagínese usted. Entonces pregunto, la gente: ¿y a los cristianos les da COVID? Ah, claro, pero Dios está con nosotros. Sí, estoy claro, pero Dios está con nosotros. Esa me hace grande. Eso me hace más que vencedor. Esa es la segunda expresión de Pablo. Pero vamos a la tercera. Pablo dice aquí en Romanos 8: el que no escatimó ni a su propio Hijo. El Padre no escatimó, es decir, no negó, es decir, lo dio por nosotros, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por mí. Pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tercera expresión, tercera verdad que me ayuda a ser más que vencedor, y es que Dios demostró su amor para con nosotros y Dios lo sigue demostrando. Mire, Dios dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Pablo lo dice de otra forma: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Considero que ninguno de nosotros, mira, a veces amamos de palabra y no de corazón. Y considero que a veces nosotros no somos capaces de dar nuestros hijos por otros. Yo no lo haría, qué pena con ustedes. Dirán que soy egoísta, pero en cambio usted también. Usted no daría sus hijos por otros. Pero dice la Biblia que el que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, el Padre, Dios Padre, se despojó a sí mismo, entregando a su Hijo a morir por nosotros. Esa fue la máxima prueba de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su Hijo unigénito. La mejor demostración de amor es esa, que Dios Padre envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero Pablo usa esto para apalancarse a lo que sigue. Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escuche, vea, Dios puede darnos todas las cosas con su Hijo. Si ya nos dio a su Hijo, si ya nos dio lo más, ahora ¿cómo no nos va a dar lo menos? Si ya hizo eso, ¿cómo no nos dará también con su Hijo todas las cosas que nosotros le pidamos? Mire, mis hermanos, Dios ha puesto la oración en el nombre de Jesús para pedir un milagro. Mire, cantábamos la última canción: todo es posible si puedes creer.
Así que, hermanos, somos más que vencedores, porque Dios tiene que cumplir su propósito en mí, porque además Dios está conmigo, porque además Dios tiene la capacidad de darme, como ya dio a su Hijo, darme todo con su Hijo. Entonces yo por eso oro y creo que Dios puede hacer un milagro. Yo no soy cesacionista. ¿Qué es un cesacionista? Es una persona que cree que el Espíritu Santo ahorita no obra en este tiempo, que ni hay apóstoles, que ni hay dones del Espíritu. No, yo no creo eso. Yo creo que Dios puede hacer un milagro. Es más, yo recién conocí a Cristo. Una vez, una mañana, como a las 3 de la mañana, mi padre tenía que irse a trabajar y la estufa se incendió la estufa y empezó a haber un griterío y yo estaba acostado, pero estaba orando. Y entonces yo corrí a la cocina y todo el mundo corrió a traer agua, mi madre a traer agua, el otro a traer arena. Yo pensé que Dios tenía el poder de apagar el fuego. Entonces yo oré y dije en el nombre de Jesús y el fuego se apagó. Yo creo eso, yo aprendí eso. Yo aprendí que Dios es un Dios viviente, que es un Dios vivo y que puede hacer cosas conmigo. Ahora, no siempre me ha contestado las oraciones, no siempre, pero me fortalecen más las que me ha contestado. Así que si Dios, que está conmigo, dio a su propio Hijo, me lo demostró en la cruz, ¿cómo no me podrá dar con Él también todas las cosas? Y entonces yo oro, hermanos, yo oro para todo y digo, Señor, tú puedes hacer esto, Señor, mueve esto, trae a las personas que has de traer. Mira, haciendo este templo, yo sí vi la mano de Dios, sí vi que Dios podía darme cosas. Mire, nosotros construimos este templo siendo esta iglesia en un estrato 1 y 2. Ya hemos subido un poquito, pero porque cuando llegué aquí los hermanos no tenían ni carro. Ahorita ya mire, eso ya no me caben los carros aquí. Pero sabe, hermanos, Dios empezó a contestar las oraciones. Dios empezó a enviar provisión de donde menos pensé que Dios podía enviarla. Una vez Dios trajo un hombre, un médico a la iglesia, un oftalmólogo que yo le había predicado el evangelio. Me pidió oración por su hija, pero él vino desde Fusagasugá a la iglesia. Oramos por su hija que el médico dijo que iba a nacer defectuosa. Pero usted la mira, una negra linda hoy, que el único defecto, no tendrá ningún defecto. Es una bendición, pero cuando Dios hizo el milagro, un día su padre me dijo, hermano, yo daría todo porque sanara a mi hija. Y voy y trajo una ofrenda que nosotros necesitábamos para desarrollar esta obra. Y trajo una ofrenda. Y Dios, vimos la mano poderosa de Dios. Vimos cómo Dios puede hacer cosas. Así que yo creo que el que no escatimonia a su propio hijo puede darme. ¿Sabe qué día necesitaba que no lloviera? Entonces yo estaba lloviznando y dije, Señor, no permitas que llueva. Pero dije, pero Señor, si llueve no importa, te sigo amando porque tú eres Dios. Pero no permitas que llueva. Acuérdese, Job dijo, si Él me matare, en Él esperaré. Es decir, nosotros no amamos a Dios por lo que Él nos da. Él tiene todo el poder de darnos, pero lo amamos a Él por quien es Dios. Acuérdese que los jóvenes dijeron, el Dios a quien servimos puede librarnos, pero si no, sepas, oh Rey, que no adoraremos tu imagen. Es eso. Pero sabe, Dios está con nosotros. Dios demostró su amor para con nosotros. Y número cuarto y cuarta expresión, Pablo dice, aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahora fíjese esto, la cuarta expresión es esta, no hay quien nos acuse ni nos condene. Absolutamente. No hay acusación contra nosotros. Miren, mis hermanos, somos libres del pecado. Hemos sido libres de la culpa. Hemos sido libres de acusación. Hemos sido salvos por su gracia. Escúcheme esto. A veces el pecado que hemos cometido en el pasado, cuando venimos a Cristo, no nos deja libertad. Y a veces la familia nos acusa. Y esa no es la familia, es el diablo que nos acusa. A veces nosotros nos sentimos inferiores
Mire, conozco mucha gente que no viene a la iglesia y dice, no, yo voy a la iglesia hasta que quite mis pecados. Venga, nunca los va a quitar. Hay gente que dice, he sido muy malo, y piensan que uno es muy bueno. Y eso es idolatría. Piensan que uno es muy bueno. Ah, no, claro, yo soy el pastor y entonces soy el super santo. Entonces piensan que soy muy bueno. Acuérdese, a Jesús le dijeron, maestro bueno, y él dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Es eso. Pero sabe, todos los seres humanos, cuando Jesucristo murió en la cruz, Él nos libró del pecado. Así que si usted viene a Cristo por fe, sus pecados son perdonados, no importa el pecado que usted hubiese cometido. Si usted de corazón viene a Cristo y cambia su vida, usted es libre del pecado, pero también es libre de la culpa. Pero sus recuerdos quedan, pero usted tiene que liberarse de la culpa. ¿Sabe, hermanos? Llevo 40 años liberándome de la culpa de mis pecados pasados, porque todavía me acuerdo de mis pecados pasados que cometí en mi vida vieja sin Cristo. Pero Él me perdonó. Así que canto una canción. El pasado ya quedó atrás. El pasado quedó atrás. La culpa ya no es mía. Solo vivo para Dios, así que soy libre de la culpa. Entonces no tengo acusación. Nadie podrá acusarme. Ni el diablo, ni mi mente, ni mi propia naturaleza humana podrá tratar de generar en mí culpabilidad. Porque entonces la Biblia dice que soy salvo por gracia, que Él me perdonó y me salvó de todos mis pecados, y que voy a estar en su presencia un día con Él. No hay quien me acuse, no hay quien me condene. Así que estas 4 expresiones son las que Pablo, mínimo estas 4 expresiones, son las que me ayudan a mí a ser más que vencedor. Así que soy un vencedor, soy un gigante. Así que voy a poder vivir mi vida cristiana hasta el final. Recién conocí a Cristo, le hablé a un hombre, contraté a un hombre para hacer un acarreo y le hablé a un hombre de Cristo, hará unos 40 y pico de años. Me dijo, ay, mi hijo, imagínese, tenía 20 años yo, me dijo, ay, mi hijo, yo he conocido muchos muchachos como usted, pero eso le dicen a uno así y al momento se descarrían, me dijo. Y yo le dije, pero no va a ser conmigo así. Yo tengo a Cristo en mi corazón y hasta aquí no ha sido así. No me he descarriado. No sé si el viejo ya moriría, pero no puedo ir a decirle. Pero sabe que Jesús me ha hecho más que vencedor. Sabe, yo puedo vencer. Mire, la gente a veces piensa que es difícil ser cristiano. La gente a veces piensa que eso es imposible, pero yo le digo no, ¿sabe? El secreto es estar en Cristo. El secreto es en Él, porque todo lo que dice Pablo aquí lo dice con base en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces déjeme repetir otra vez. Primero, Pablo dice la expresión, voy a volver a leerla. Él dice, antes, en todas estas cosas, en la tribulación, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó. Ahora, 4 expresiones. Primera, todas las cosas me ayudan a bien. Usted no pierde, todo lo que le pase, Dios tiene que cumplir su propósito y va a hacer lo que sea para que usted sea salvo, si usted es salvo. Pero segundo, Dios está con nosotros, Emmanuel con nosotros. Dios está con su merced. Pero tercero, Dios demostró su amor para con nosotros. Entonces, ¿cómo no me dará también con Él todas las cosas? Y número 4, no hay quien nos acuse ni nos condene, porque Cristo está de nuestro lado. Para esto, quizás este tema es un poquito más profundo, pero para esto Jesucristo nos declaró muertos a nosotros a la ley, y la ley a nosotros, a la ley del antiguo pacto. Entonces la ley, dice la Biblia, que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces Él quitó la ley, y al quitar la ley, usted y yo no somos culpables de pecado. No es esto una licencia para pecar, no, es una licencia para la libertad, no es una licencia para el libertinaje. Pero ya la muerte, tenemos que pasar por la muerte, pero no se enseñoreará de nosotros, porque resucitaremos y estaremos para siempre con Él. Así que, hermanos, vamos adelante.
En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Él tenemos la victoria. Nuestra iglesia debería llamarse victoriosa, pero se llama bendición abundante, pero la victoriosa, porque tenemos la victoria. Ahora quiero pedirle a usted que cierre sus ojos y vamos a orar. Y quizás usted está atribulado, quizás la economía no fluye por la situación que vivimos, pero voy a decirle, Dios tiene un camino. Hay una puerta abierta que nadie puede cerrar. Dios tiene un camino. Dios hará bien las cosas. Dios está con nosotros, Dios está con usted, no está conmigo solamente. ¿Sabe? Déjeme añadir un poquito. A veces la gente piensa que Dios está más con el pastor. Me dicen, ore por mi pastor, y le digo, su merced también puede orar, y me dicen, no, es que Dios lo escucha más a usted. ¿Y por qué la gente piensa eso? ¿Sabe por qué? Porque le falta madurez espiritual, nada más, conocimiento de Dios, nada más. Pero ¿cómo así? ¿Que Dios me escucha más a mí? No. No, si Dios le ama, Dios lo escucha a usted. Si Él no escatimonia a su propio Hijo, y si Él dice que está con usted, entonces usted tiene que creer. Sí, Señor, gracias, cada mañana, gracias, tú estás conmigo. Gracias, Señor, todas las cosas me ayudan a bien, tú cumplirás tu propósito en mí. Gracias, Señor, aún en las cosas más simples, Dios cumplirá su propósito. Le voy a pedir que usted mire a Dios en todas las cosas, aún en las cosas más simples, que a veces pensamos que no. Si me machuco un dedo, digo, ay Señor, gracias porque me machuqué este dedo. Ay, yo estaba pensando mal, Señor, gracias, no puedo pensar mal. Pero a veces nos machucamos el dedo y no pensamos nada, pero en lo más simple Dios está con nosotros. Entonces Dios nos escucha. Dios le escucha a usted su oración. Pregúntele a la gente que aprendió a orar cómo Dios escucha su oración. Así que cierre sus ojos ahí donde está, en su casa, y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que tú dices que nos has hecho más que vencedor. Gracias, Señor, y no importa la tribulación o la enfermedad o la situación que estemos pasando, tú nos vas a ayudar, porque tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, y tú cumplirás tu propósito en mí. Y Señor, además, no hay quien me acuse. Señor, tú estás con nosotros, porque tú eres fiel. Gracias, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.